El concepto de conspiración se ha ridiculizado tanto que socialmente supone un reto simplemente tenerlo en cuenta. Y siempre hay una historia que parece lo suficientemente razonable para explicar cada incidente. Personalmente, intentaba justificar el hecho de que siempre fueran los mismos los que acababan con más dinero y más control, pensando que debían estar aprovechándose de la situación, pero no creía que fuesen ellos los que la provocaban. Pero después de casi una década recopilando los temas y las pruebas, estoy convencida de que no pasa por casualidad y de que unas pocas familias que forman parte de la élite financiera y sus asociados políticos y empresariales sí que tienen el objetivo de dominarnos y de controlarnos. Una vez que pude ver la realidad y el alcance de ese objetivo, tuve que plantearme: ¿hasta dónde quiero saber? ¿Quiero centrarme en lo peor y saber hasta dónde es capaz de llegar el ser humano? Decidí que valía la pena conocer quiénes eran estas personas y cómo funcionan sus organizaciones, porque superando la rabia y la tristeza, encuentras la claridad y la fuerza, el poder que tenemos para centrar nuestros esfuerzos de forma efectiva, ahora que sabemos qué está pasando realmente. El miedo a qué piensan los demás es la mayor prisión en la que vive la gente. Lo que me pasó a mí como resultado de toda la ridiculización que sufrí fue que dejé a un lado ese miedo a qué puede pensar la gente de mí. Y cuando lo haces, te das cuenta de que hasta ese momento has estado viviendo en una cárcel. Y lo que me aportó fue una comprensión personal de lo fácil que es para unos pocos controlar a la gran mayoría. Lo único que tienes que hacer es dictar las normas de la sociedad. Lo que está bien y lo que está mal. Lo moral y lo inmoral. Lo bueno y lo malo. Lo sano y lo perjudicial. Lo posible y lo imposible. Y construyes lo que yo llamo una zona libre de problemas. Y si vives la vida dentro de esos parámetros de percepción, de creencias, y lo que dices y piensas encaja en eso, entonces la gente te dejará en paz, porque eres normal. Pero cuando te sales de ahí y empiezas a manifestar tus propias opiniones, lo que han creado los iluminados de Baviera es una población de guardias de la prisión que saltarán sobre aquellos que intenten salirse de la norma. Resulta interesante cuando alcanzas los límites de esa zona libre de problemas con tus opiniones y pensamientos. No estás pensando, si lo hago, ¿qué pensará el director del Banco Mundial? ¿Qué dirá? No, lo que pensamos es, ¿qué pensará mi madre? O los tíos del bar o mis compañeros de trabajo, ¿qué dirán? Y lo que han conseguido los iluminados de Baviera, al crear estas normas, es un ejército enorme de personas que se imponen dichas normas las unas a las otras. Su gran estrategia para el dominio del mundo ya se está llevando a cabo. Están dividiendo el mundo en superestados, que van más allá de las fronteras nacionales, por tanto les resulta más fácil manejarnos. Ya han creado la Unión Europea y la Unión Africana. Los políticos de Estados Unidos, Canadá y México, amparados en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, han estado trabajando en la zona septentrional de lo que se podría llamar planes para una Unión Americana. Estas actividades se llevan a cabo desde hace años sin el permiso de ningún ciudadano del Congreso. Una Unión del Pacífico también está en marcha. Este es el organigrama de la tiranía mundial, la estructura para conseguir un control total. Dos de los hombres más poderosos de Europa hablarán ahora de por qué el planeta debe estar regido por un solo gobierno. Es extremadamente importante que nosotros, en esta nueva propiedad de gobierno mundial, tengamos, especialmente a ambos lados del Atlántico, la implementación de las mismas normas del mismo modo. El año 2009 también es el primer año del gobierno mundial con la creación del G20, en medio de una crisis financiera. A nivel internacional, la élite de los bancos centrales ha colocado a grandes organizaciones en el lugar adecuado para implementar sus políticas, entre ellas la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
John Perkins es un hombre que, debido a sus muchos años de experiencia como lo que se conoce como sicario económico, conoce cómo la conspiración de los bancos, corporaciones y gobiernos ha tomado el control de países de todo el mundo. Hemos usado muchas técnicas, pero probablemente la más común es que vamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones desean, como petróleo, y organizamos un gran préstamo para ese país a través de una organización como el Banco Mundial u otra similar. Pero casi todo el dinero va a parar a las corporaciones de los Estados Unidos, no al país en sí, sino a corporaciones como Bechtel y Halliburton, General Motors, General Electric, este tipo de organizaciones. Y ellos construyen grandes proyectos de infraestructuras en ese país. Centrales eléctricas, autovías, puertos, polígonos industriales, cosas que les resultan de utilidad a los ricos, pero que los pobres apenas disfrutan. De hecho, los que sufren son los pobres porque se tienen que devolver préstamos de enormes cantidades y su pago implica que los pobres no tendrán acceso a la educación, sanidad o a cualquier otro servicio social. Y el país se ve sumido en una enorme deuda, intencionadamente. Volvemos, los sicarios económicos, a este país y decimos, escuchad, nos debéis un montón de dinero. No podéis pagar vuestras deudas, así que pagadnos en especies. Y en cuanto un presidente antiestadounidense es elegido, uno de nosotros va y dice, felicidades, señor presidente. Ahora que es presidente, solo quiero decirle que puedo hacerle muy, pero que muy rico a usted y a su familia. Se puede llevar varios cientos de millones de dólares si nos baila el agua. Si me dice que no, tengo en este bolsillo una pistola con una bala que lleva su nombre, por si acaso se le ocurre mantener las promesas que hizo durante la campaña y dejarnos tirados. Venda muy barato el petróleo a nuestras compañías petrolíferas, vote con nosotros en el próximo debate de las Naciones Unidas o mande tropas de apoyo a los nuestros a diferentes lugares del mundo, como Irak. Y de esa manera hemos conseguido crear un imperio mundial en el que muy pocos saben lo que hemos hecho. Como mucha gente, pensaba que una conspiración para dominar el mundo no podría funcionar porque básicamente no hay personas que sean tan competentes. Pensaba, no puede ser que sean capaces de orquestar esos planes con ese nivel de control y secretismo necesario. Una de las falsas creencias es que todo esto pasa porque el gobierno es incompetente. Y es un gravísimo error y la gente no lo sabe. Y por supuesto es una gran tapadera, ya que el sistema sí que sabe hacia dónde va todo esto. Y va donde quiere ir y lo está consiguiendo. Y me seguía preguntando, ¿cómo puede mantenerse en secreto algo tan gordo y corrupto? Es una estructura simple. Y si no fuese por eso, no funcionaría. Y se puede relacionar con una pirámide compartimentada. Si nos fijamos en cualquier organización de hoy en día, da igual que sea una organización internacional, una universidad, un gobierno o una sociedad secreta. Todas están organizadas en forma piramidal. Y como dice la CIA y otras agencias de inteligencia, se basan en un sistema de necesidad de información. Solo dejan saber a la gente aquello que necesita saber para que contribuya a la organización. Y nada más. Tomemos como ejemplo un banco individual. Aunque en realidad eso no existe, pero bueno. En la base de la pirámide tendríamos a las personas que vemos cuando vamos a ingresar la nómina. Bueno, ellos desconocen lo que sabe el director del banco y sus intereses. Solo saben lo que necesitan saber para hacer su trabajo. Este director del banco, que se encuentra en su oficina, no sabe lo que está pasando en el siguiente nivel. Y estos, a su vez, no saben lo que pasa en el siguiente. Y al final, solo quedan unos pocos, los situados en la cima de la pirámide de la estructura de la banca. Esos son los únicos que saben cuáles son los verdaderos intereses del banco y qué dirección se va a tomar y por qué. Esta compartimentación explica cómo el proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, se mantuvo en secreto a pesar de que había 130.000 personas trabajando en él.